En apenas 6 años del gobierno humanista de López Obrador, la pobreza en México se redujo a 11 millones de personas, de acuerdo a datos del Banco Mundial, no del INEGI, del Banco Mundial. En cambio, en Argentina, el Loco del Sur, en apenas 3 meses y medio, de acuerdo al INDEC y estudios de chequeado, la pobreza subió de un 40.1 en el primer trimestre de 2023 al 54.8 en el primer trimestre de 2024. Y luego en el primer trimestre de 2025 ocurre un milagro, baja a 38.1 la pobreza en Argentina, es decir, 16.7 después del 54.8. A otro perro con ese hueso, señor mentiroso Milei. Que te lo crean tus bobos seguidores, señor Milei. En marzo pasado, este señor, con su decreto de necesidad y urgencia, esquivó la legislación argentina e hizo un acuerdo de préstamo con el FMI, que todos sabemos, determinación que debe surgir del Congreso. Entonces el Congreso argentino se pone las pilas y se le revela al libertario. La Cámara de Diputados del Parlamento argentino aprobó un proyecto de ley para aumentar las pensiones en un 7.2%, pero Milei inmediatamente ya prometió vetar la iniciativa si pasa por el Senado. Ni siquiera un miserable 7.2% quiere otorgar el maldito a la gente mayor. Si alguien en su sano juicio cree que el neoliberalismo o el llamado movimiento libertario de Javier Milei es para el bienestar de los pueblos, está muy equivocado. Si vuelve a ganar la ultraderecha en Argentina, ya no pondré en segundo lugar a la mayoría argentina que vote como el pueblo más bobo de la tierra. Lo pondré en el primer lugar, por encima de la mayoría de los vecinos peruanos que tienen por el norte. Recordemos que el 5 de abril pasado, el Senado argentino rechazó las candidaturas de dos jueces que fueron nominados por decreto presidencial. Luego, el 6 de marzo, la Corte Suprema bloquea el nombramiento de un magistrado designado por Milei. Se jactan en el gobierno de Milei y hablan en la televisión, en los canales, de que hay un superávit fiscal, que la mayoría que votaron por Milei no saben ni lo que es eso. Ahora veremos el costo. Cientos de miles de empleados públicos han perdido su trabajo. Los docentes ya no pueden seguir enseñando en universidades estatales debido a los bajos salarios. Buscan trabajo en universidades privadas, pero ya no hay trabajo. La motosierra de Milei es contra el pueblo para favorecer a las élites. En salud, los fondos para 2025 son los mismos que en 2024 a pesar de la inflación y tienen una caída del 30% respecto al año anterior. La salud, que de por sí ya había bajado. Médicos y enfermeros buscan acomodarse en hospitales privados, pero no hay suficiente trabajo. Una médica argentina que llegó a México prefiere trabajar de mesera en este país y ganar 4 veces más que como doctora en Argentina, dado el costo de la vida inferior en México. Y por supuesto la estabilidad. Y todavía, mientras en México se dan pensiones a todos los discapacitados, en Argentina Milei al contrario les quita todo. El gobierno ya adelantó que vetará el proyecto de incremento si se aprueba. Su falta de empatía con las personas se ve en el no financiamiento, de tal modo que ahora yo pongo como sinónimo de política libertaria la frase política inhumana. Y todavía ahora Milei anda de gira por el mundo. ¿A qué va el mundo? ¿A decir qué? En Roma el Papa Meloni va a España, donde ha ofendido al pueblo español y que por supuesto Pedro Sánchez no lo va a recibir. Luego irá con el tonto que se cree Napoleón y que se llama Macron y rematará en Israel a besar cojones a sionistas. Ahí mismo se golpeará la cabeza hueca contra las piedras del muro de los lamentos. Vamos a seguir su gira a ver cuántas pendejadas dice el vato.
irá a pregonar su puta maldición ideológica como si el mundo estuviera viendo los beneficios de seguir con esas políticas depredadoras, como si el mundo no estuviera despertando y mandando al carajo esas formas de gobierno para unos cuantos. En un país como Argentina, que se enorgullece de tener 5 premios Nobel, ahora los recortes al gasto público en Argentina se dirigen también a la ciencia. El número de investigadores en CONICET bajó por primera vez en 17 años. Sus salarios cayeron 34.7%. Y el principal odio de Javier Milei a su gente se mira en los adultos mayores, que son uno de los sectores más perjudicados por esas políticas. Los jubilados no solo perdieron ingresos, además el gobierno redujo la mitad, más bien redujo la cantidad de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados. Javier Milei, que vetará el aumento a jubilados, aprobado en la Cámara de Diputados, que dice que es demagogia populista. Así Milei, tanto como Trump, acaban con esas ideas depredadoras de la gente y no van a volver, creo que jamás. Adiós.